Ok, siguiendo con la reconstrucción en 3D, vamos a identificar las siguientes estructuras. En esta reconstrucción en 3D vamos a identificar en amarillo el hueso frontal, en naranja el hueso parietal, este verde claro el hueso temporal. Aquí vendríamos viendo el hueso nasal en rojo, el hueso lagrimal, el maxilar, la mandíbula, el hueso cigomático, y los podemos identificar nuevamente aquí para delimitar sus bordes: el hueso cigomático, el maxilar, el frontal, el temporal, la mandíbula, el parietal, los huesos propios de la nariz y el lagrimal, identificando en verde los huesos de la cara y en azul los del cráneo. En esta vista lateral identificamos nuevamente las mismas estructuras: en rojo el hueso cigomático, en azul el maxilar. Aquí vemos los huesos propios de la nariz, el hueso frontal, parietal, occipital, y podemos identificarlos nuevamente en azul: los huesos del cráneo, el hueso parietal, el hueso occipital, el hueso temporal, el hueso cigomático, el maxilar, los huesos propios de la nariz. Este vendrían siendo aquí el esfenoides, el hueso frontal y la mandíbula. Identificando dentro de la base del cráneo nuevamente, aquí en blanco, el hueso occipital. Aquí vemos el foramen magno, silla turca, alas mayores del esfenoide, alas menores. Este vendría siendo la lámina cribosa del etmoides, apófisis cristagali, porciones petrosas del hueso temporal, porción escamosa del hueso temporal. Entrando a la anatomía radiológica de la columna cervical, vamos a ver las diferentes técnicas radiológicas. Vamos a ver las rayos X de columna cervical, tomografía computarizada de columna cervical, resonancia magnética de columna cervical. En las rayos X de la columna cervical vamos a ver en una proyección antero-posterior. Aquí vemos los cuerpos vertebrales de la región cervical. Aquí en azul, estas imágenes que están acá vendrían siendo las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales. Estos vendrían siendo los cuerpos vertebrales de la región cervical. Estas son las apófisis transversas, viendo que se preserva el eje longitudinal de la misma. En una proyección lateral vamos a ver las apófisis espinosas nuevamente, cuerpos vertebrales, espacios intervertebrales. Este vendría siendo el atlas, ¿ok? En azul vemos cómo carece de cuerpo vertebral, y vemos en la proyección lateral, en esta proyección lateral, el axis. Aquí vemos el cuerpo vertebral y la apófisis odontoides, ¿ok? En esta proyección con boca abierta podemos ver nuevamente la articulación atlantoaxial. Vemos el atlas y aquí vemos el axis con su apófisis odontoides, ¿ok? Vemos la mandíbula y este vendrían siendo las apófisis mastoideas, y estos son las celdillas mastoideas. En una tomografía de columna cervical vamos a identificar las siguientes estructuras. Aquí vemos la mandíbula en naranja. En azul vemos el cuerpo vertebral de C4, C5, de C4, perdón, los agujeros vertebrales por donde van a pasar las arterias vertebrales, y la apófisis espinosa de los cuerpos cervicales, que vamos a ver cómo está bifurcada en su porción posterior. Aquí nuevamente en este corte coronal vamos a ver en azul el mismo cuerpo vertebral de C4 que está identificado en las tres imágenes de la reconstrucción. Aquí vemos el atlas, apófisis odontoides,
Aquí vendrían las apófisis transversas y los agujeros vertebrales. Y en esta reconstrucción sagital vamos a ver nuevamente lo que es la mandíbula, el axis, el cuerpo del axis, la apófisis odontoide, el canal medular, aquí en azul, en morado las apófisis transversas, los espacios intervertebrales y nuevamente los cuerpos vertebrales, identificando aquí el mismo cuerpo vertebral C4. Aquí vemos las mismas estructuras en una reconstrucción multiplanar, donde vemos con mayor detalle ya las estructuras mencionadas. Cuerpo vertebral, canal medular, agujeros vertebrales, apófisis transversa. Aquí vemos el axis, apófisis transversa, y canal medular, axis C4 y espacios intervertebrales. En una resonancia magnética de columna cervical vamos a ver, aquí tenemos una imagen coronal y una sagital, donde vamos a observar con mayor detalle. Cabe mencionar el estudio estándar para la evaluación de la columna vertebral en cualquiera de sus segmentos vendría siendo la resonancia magnética, debido al alto detalle y resolución que nos van a proporcionar sus imágenes. Aquí podemos ver el atlas, axis, apófisis odontoides, discos vertebrales. ¿Okay? Esta es una imagen en T2, una fase en T2. Vemos aquí en el corte sagital el cuerpo vertebral C2, los espacios intervertebrales, el C7, las apófisis espinosas, canal medular, y aquí vemos en una imagen hiperintensa alrededor del canal medular, que vendría siendo el líquido cefalorraquídeo. Ahora, hablando de la anatomía radiológica de la articulación temporomandibular, vamos a ver las técnicas radiológicas para su evaluación. Vamos a ver los rayos X de articulación temporomandibular y la resonancia magnética de articulación temporomandibular. Esta última vendría siendo el gol estándar, ya que al igual que en la columna vertebral va a presentar mayor resolución, nos va a permitir evaluar bien lo que es la articulación y vamos a poder utilizar técnicas dinámicas. Ok, hablando de la anatomía de la articulación temporomandibular, vamos a hablar de la fosa mandibular, vamos a identificar la fosa mandibular del hueso temporal, el disco articular, la cabeza del cóndilo de la mandíbula y el cuello del cóndilo de la mandíbula. En rayos X vamos a ver aquí el cóndilo articular, la fosa articular y el cuello de la mandíbula. Estas son proyecciones en boca cerrada y boca abierta. Boca cerrada del lado izquierdo y boca abierta del lado izquierdo, lado derecho e izquierdo. Podemos ver como la articulación temporomandibular en apertura de boca no presenta desplazamientos ni pérdida de su relación articular. En la resonancia magnética vamos a identificar el disco articular, la fosa articular en naranja. Este es el disco articular anterior, en su porción anterior y posterior. Este es el cóndilo de la mandíbula y este es el cuello de la mandíbula. Esto vendría siendo el conducto auditivo externo, y aquí vamos a ver, esto es la porción del encéfalo, y aquí vendríamos viendo la porción de mastoidea. Ok, y en este estudio de resonancia en fase dinámica volvemos a identificar el cóndilo articular, el cuello de la mandíbula, el cóndilo de la mandíbula, el cuello de la mandíbula, conducto auditivo externo, disco articular, y podemos ver el movimiento de la articulación de apertura y cierre sin ver que hayan desplazamientos de la articulación. Y con esto damos por terminada la clase de anatomía radiológica de base y bóveda craneal, columna cervical y articulación temporomandibular. Gracias por su atención.
Estamos pendientes por las siguientes sesiones. Bueno, feliz día.